El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, explicó que se desarrolló un promedio de la cifra de empleo de los primeros 5 meses de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y en esa lógica no salió una baja de casi 90% de empleos. En conferencia de prensa, Robledo justificó que mayo generalmente es un mes donde hay cierta desaceleración, además de que la cifra que reporta el IMSS no incluye otros esquemas de aseguramiento. Primero, la cifra, ustedes lo saben, y nunca está de más recordarlo, el Instituto Mexicano de Seguro Social desde su creación emitía ya boletines y cifras sobre las personas aseguradas, y en 1997 se empieza ya a formalizar, digamos, y a sistematizar una cifra mensual de creación de empleos. Esta cifra tiene un plazo por lineamientos internos hasta el 20 de cada mes, reportando lo del mes anterior, y generalmente pues está entre los 12, 13, ha habido casos en del día 18, en nuestro caso 19, y al final les quisiera hacer un comentario al respecto. ¿Qué es lo que se reporta esta cifra? Bueno, pues ahí se registra diariamente en nuestros sistemas toda la información de los trabajadores que dan inicio o término a una relación laboral, las altas y las bajas. Altas menos bajas nos da la cifra. En ese sentido, cada vez que un empleador da de alta a un trabajador, pues en el IMSS se registra su afiliación, y también los cambios que se dan en su salario, y cuando se da de baja, porque de la información de altas y bajas se obtiene de manera mensual este índice de crecimiento del empleo formal en nuestro país. Como lo comentó el presidente hoy, pero también el 17 de mayo, es importante que de manera adicional a la información que publica el IMSS, desde hace un mes, no es algo nuevo de esta cifra de mayo, desde la cifra de abril con el exdirector Germán Martínez, se empezaron a difundir también, junto con la cifra de creación de empleo, la cifra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque, y ahí hay un debate que me parece a mí muy pertinente, si gozan de un ingreso y además están registrados en el Seguro Social porque tienen uno de los principales componentes de la Seguridad Social, que es acceso a la salud, pues habría que considerar cuál es ese estatus para ellos. No significa que los estemos sumando a la cifra de altas y bajas, y ahora explicaremos por qué. Ahora, si me permiten, yo quisiera primero presentar el crecimiento de empleo formal y después estas cifras del registro de seguridad social de los jóvenes construyendo el futuro. Entonces, si vamos a la siguiente. Miren, en lo que va de 2019, de enero a mayo, en el acumulado de estos 5 meses, se han creado 303,000 empleos. ¿Qué es lo que nosotros reportamos en el boletín del 19? Que si sacáramos un promedio de los 5 meses de arranque de una administración, porque sí hay un efecto de fin de administración y arranque, en donde siempre hay una desaceleración en esta creación de empleos, si sacáramos un promedio de cómo fue los primeros 5 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, los primeros 5 meses del sexenio de Felipe Calderón, los primeros 5 meses de Vicente Fox, el promedio de los 3 anteriores es este dato de 251,000 empleos, nuevos empleos. Entonces, si nosotros tomamos los 251,000 como el promedio de las 3 pasadas administraciones, nos da, es lo que reportamos, un crecimiento del 20.76%. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros creemos que lo que debemos de comparar en este caso son periodos similares de arranque de una administración. Aquí pusimos solamente el dato de 1995 como referencia. En 1995, después de la crisis de diciembre del 94, hubo
una cifra negativa de menos 727,000 empleos. Ojo, no la estamos promediando. Si promediáramos 94, pues siempre estaría todo el mundo arriba de ese promedio, porque pues el promedio seguiría siendo negativo. Pero no lo estamos promediando. Estamos promediando arranque de Fox, arranque de Calderón, arranque de Peña Nieto. Y en ese sentido, estos 303,000 empleos. Ahora, un dato interesante es que seguimos estando arriba de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en una razón de 2-1. La siguiente. Esos carritos, no sé qué sea, pero a ver. Aquí sea. Ahora, mayo en particular es un mes complicado siempre para la creación de empleos, y hay muchas razones que lo pueden explicar. Hay una parte que va a explicar mayo y también junio y julio seguramente, porque hay una disminución del crecimiento a partir de los ciclos de producción en el campo. Es decir, hay una baja de contrataciones de trabajadores en ese sector que ustedes lo saben, pues es por ciclos agrícolas. Adicionalmente, hay una opinión respecto a que en mayo, siendo el reparto de utilidades, generalmente las empresas contratan poco, o están pagando utilidades y entonces deciden a veces no contratar. Eso también podría estar explicando este fenómeno, no en mayo 19, en mayo, en muchos mayos, en donde ustedes pueden ver que siempre ha habido esta disminución del crecimiento del empleo generalizado, sobre todo en el primer año de una administración. Nuestros ciclos económicos están muy asociados a los ciclos de cambio de gobierno generalmente. Eso no es nuevo, así ha sido desde hace ya varios sexenios. Siguiente. Esa no sé por qué sale así, pero bueno, son las cifras de mayo. Bueno, si lo pueden poner. Era solo para que veamos cómo mayo, ahí sí, independientemente de si es un mes de arranque o no, generalmente es un mes donde hay cierta desaceleración con respecto a la tendencia que se viene presentando de enero, febrero, marzo, abril. Entonces, la queríamos poner aquí. Incluso si ven mayo 13, la cifra de un arranque en creación de empleo muy intensa, en 2013, mayo también cae respecto al mes anterior. La siguiente, por favor. Miren, aquí hay un asunto de lo que se comentaba por parte del presidente por la mañana, porque si realizamos nosotros una valoración de esta misma información, porque es exactamente la misma desde hace mucho tiempo, pero si la revisamos hace 6 años, por ejemplo, aquí el Financiero reportaba el dato, el 18 de junio del 2013, cae 23% la creación de empleos formales en los primeros 5 meses. Es decir, la misma información fue reportada como una caída del 23% porque consideraron los primeros 5 meses. 6 años después, el mismo medio, y seguramente hay un criterio periodístico que lo explica, reporta la misma información con una nota que dice caída del 88%. ¿Ese 23 y ese 88 son el mismo dato? No. El 23% se refiere a 5 meses, 88% se refiere a mayo del año anterior. Es decir, si comparamos 2018, mayo 18 con mayo 19. El mismo medio hace 6 años comparó enero, febrero, marzo, abril, mayo 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo 2013. Entonces, es como queramos hacer y ver la información. Incluso es interesante porque el mismo medio, aquí no se alcanza a ver, sí reporta en el texto de la nota el 72% de la caída respecto al mes al mismo mes del año anterior. Si damos a la siguiente lámina, no es esa. Había en la otra presentación de la información que empezó a circular ayer. Pero vaya, es la misma información, no estamos ni desmintiéndola, es simplemente cómo se presenta. Hace 6 años se presentó en un periodo comparativo de 5 meses, este año se presentó con un
periodo de un solo mes, pues sí, la cifra es distinta. Si se hubiera considerado los 5 meses como el periodo a analizar, la cifra hubiera tenido que ser de 38%. Esa es la diferencia. Lo aclaro porque hoy se comentó en la conferencia de prensa del presidente. Ahora, si nos vamos a la siguiente. Ahora, es importante precisar que no se incluyen en estas cifras de empleo formal otros esquemas de aseguramiento. Déjame poner 2 ejemplos, uno que es el que nos debemos atender y otro que estamos nosotros analizando. Las personas que están trabajando y están vinculadas a aplicaciones o plataformas digitales de autoempleo, ustedes las conocen, ¿no? Uber es un caso, digamos que muy conocido. ¿Tienen trabajo? Sí, tienen trabajo. ¿Tienen ingresos? Sí, tienen ingreso. ¿Cuentan con un registro en el IMSS como tal? Pues no tienen un registro. Bien, pues parte del mensaje que dio Zoe Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, haciendo referencia a las cifras del empleo y también incluyendo a los jóvenes que están dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que dice que deben de ser considerados dentro de estas cifras.